La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta en su propia voz el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Martes 13 de agosto de 2024, estamos en vivo desde el foro de televisión de TV UAC en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro. Y esta vez, pues vamos a agradecer a quienes nos siguen, nos escuchan a través de Radio Universidad 89.5 FM. Vamos esta vez a ocuparnos de un tema del que en los espacios informativos universitarios se ha venido abordando desde diversos ángulos, que es el tema del agua. Específicamente, tiene que ver con la reciente entrada en vigor de un acuerdo por el cual la Comisión Estatal de Aguas incrementa o establece el incremento periódico de las tarifas para el suministro de agua potable. Y para ello agradezco su presencia en el estudio de la abogada Laura García Santos, con maestría en Ciencias Jurídicas de nuestra propia universidad, conocedora de este tema, sobre todo en función de las reacciones que el tema pues, ha traído en el estado de Querétaro. Llevó usted el caso del expediente de amparo que interpuso Bajo Tierra, Museo de Agua, y la defensa jurídica de una de las personas que pues, sufrieron la represión policíaca del gobierno del estado en aquellas protestas de junio de 2022, sí. Hace 2 años. Sí, nada más como aclarando, precisando, ¿no? Más bien en colaboración con Museo Bajo Tierra, Museo del Agua, lo que hicimos es una recopilación de los eventos de represión que se han vivido por la defensa del territorio y en particular pues centrado en el periodo 2019-2022. Y también compartimos pues el tema de la comunicación. Soy fotoperiodista para Proyectos Salta para Atrás y también escribo, y más bien mi formación es especializada en derechos humanos. Sí, correcto. Claro. Correcto. Muy bien, yo creo que es una perspectiva que permite, incluso con su experiencia como agente del Ministerio Público en la Fiscalía de la Ciudad de México, pues es una perspectiva que incluye un aspecto sólido de la parte técnica de esta cuestión. El asunto aquí específicamente es que partamos justamente de este hecho jurídico que consistió en la publicación de este acuerdo en el periódico oficial del gobierno del estado, sí. La Sombra de Arteaga, precisamente los últimos días del mes de julio, hace unas 2 semanas. 26 de julio. De un acuerdo que, según dice el propio documento, fue tomado el 6 de junio sí. de este año. Antes de tocar el aspecto político, sería importante que nos pudiera ayudar a identificar los alcances de este acuerdo, la repercusión en los bolsillos de la población, y desde luego porque la gente pues recibimos nuestro recibo, pero nadie, yo creo que casi podríamos decir que nadie, lo revisa para establecer las variables que inciden en la determinación del monto a pagar, y siempre pues solamente se sufre el elevado costo. Claro. Bueno, pues este acuerdo es un acuerdo en el alza de tarifas y servicios y de más estructura que requiere pues para conducirse en el tema que le es propio de la SEA, que en realidad pues se establece de manera anual. Ustedes buscan en el diario oficial de la Sombra de Arteaga y van a encontrar que en 2020, en 2021, 2022 se han establecido estos acuerdos
que pues siguen la lógica del aumento de tarifas con base en el costo de la vida, ¿no? En la inflación y demás cuestiones. Ahora bien, recordemos, no dejemos pues de observar que el agua es un derecho humano y que tiene ciertas prerrogativas y que a su vez está subsidiado por gobierno federal. Entonces, ¿cuál es el asunto como muy notorio que nos ha llamado la atención de este acuerdo en esta ocasión, el aumento de la tarifa? Pues que a su vez dice el acuerdo que va a haber un aumento en las tarifas de manera trimestral y respecto del acuerdo previo del 8 de septiembre de 2023, se establece un aumento de alrededor de 20 pesos como la cuota base al servicio del agua. 20 pesos parejo. Esa es la cuestión. Ajá. Esa es una de las cuestiones que me gustaría desagregar, porque el acuerdo clasifica a los usuarios. Entonces estamos hablando que hay zonas rurales, estamos hablando que hay zonas medias, de consumo alto, hay zonas agrícolas, hay zonas industriales, hay zonas de concesión, ¿sí? Y a todas se les está haciendo esta alza, ¿no? Que a su vez también nos señalan que tiene una intención, un móvil de que haya un consumo racional del agua, ¿no? Y por ello se dice también en las cláusulas del desglose de los precios, se establece que una vez excedido los 200 metros cúbicos, sabemos que un metro cúbico de agua son 1000 litros, entonces excedidos los 200 metros cúbicos de agua va a haber un costo y se establece también cuál es el costo por el exceso en el consumo de agua, que serían estos, reitero, 200 litros. Y ese es uno de los puntos que me gustaría justo que toquemos y que reflexionemos, porque no es lo mismo un usuario con la clasificación pues, de concesionario que tiene una finalidad respecto de, pues esto, lo ve como recurso hídrico, como si fuera cualquier cosa vendible, ¿no? Como cualquier objeto, y muy distinto a un uso doméstico, a un uso agrícola. Con un ejemplo a lo mejor podría quedar esto más preciso. A un usuario de la colonia Peñuelas le llega el recibo de 250 pesos. ¿Cuánto, con el efecto de este incremento, suponiendo que se mantiene estable su consumo, le llegaría el recibo? A un usuario del Club Campestre, que le llegaría el recibo de 500 pesos, ¿cuánto estaría incrementando? Sí, el periodo inmediato anterior, o sea que en el que estuvo vigente este acuerdo, estaba costando 13.18. Es un incremento pues en centavos por metro cúbico, sí, pero cuando ya ves la diferencia en el precio base, sí, ese es el que cambia, está cambiando a 20 pesos. Está aumentando. Ahora, lo que nos dicen es que es imperceptible. Esto es un pronunciamiento del gobernador a medios de comunicación, que es un cambio imperceptible y por debajo de la inflación. Yo los invitaría a que revisemos en cuánto está la inflación y cuánto es el porcentaje que está aumentando en realidad esto, y si va a ser un aumento que a la vez va a ser 4 veces en el año, ¿no? Porque es trimestral, ¿cuánto va a terminar la suma total? ¿Sí? Entonces, esto frente al promedio del salario de un queretano, de acuerdo con Data México, que es una página gubernamental, que son 4,000 pesos, díganme ustedes si no habría un desajuste. En realidad sí sería perceptible para una familia con ese promedio de ingreso. Es una afirmación un poquito, diríamos, que retuerce los hechos, ¿no? Sí. Por decirlo sin usar una expresión descalificadora. ¿Por qué? Porque todo incremento es perceptible. Pues sí, y más en este caso que van a ser 4 incrementos en el curso de un año. Claro. Entonces, ¿a qué atribuye esa respuesta del gobernador? Porque además ha dicho que solo va a afectar al 49% de la población. ¿Es cierto esto? Yo creo que sería necesario, pues justo verificar desde dónde afirmamos los datos que afirmamos.
Creo que se hace con mi postura personal, evidentemente, es que se hace con una intención de no sobresaltar a la población, de no generar pues conmoción en la población y tratar que se vaya sobresaltando poquito a poquito, cada 3 meses, y que no lo vaya sintiendo de golpe. ¿Sí? Claro, pero pues en realidad estamos hablando que si las familias, el promedio de las familias o el promedio del ingreso son 4,000 pesos y me estás cambiando a 20 pesos más la diferencia de la cuota base, y sobre esa cuota base del exceso de agua se va a sumar pues una cierta cantidad por los metros cúbicos que excedan, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace que sí es significativa este aumento y que sí va a ser perceptible para las y las familias. Y otro punto que me gustaría como tocar, justo en la mañana revisaba el barómetro de transparencia y el estado de Querétaro está en la posición media. Y esto lo voy a relacionar justo con el acuerdo porque no trae ningún anexo técnico que desglose el estudio socioeconómico, la viabilidad socioeconómica del alza, ¿no? Entendiendo y comprendiendo cuál es el grueso de su población, cuál es el grueso del ingreso económico de su población y cuáles van a ser los desgloses de esta entrada, ¿no? Esta nueva monto que se va a generar, ¿no? Que es esta nueva cifra que se está cobrando como base a los diferentes usuarios clasificados en el acuerdo, ¿en qué se va a destinar? Si bien te hace un resumen al inicio del acuerdo que tiene que ver con gastos de jubilados, gastos administrativos y todo lo demás que requiera pues la SEA, pues no te hace justo esta viabilidad técnica y pues claro, transparentar la información en qué se va a destinar pues esta nueva cifra. Llama la atención que uno de los fundamentos que se aportan en este acuerdo es que se busca, dicho textualmente, garantizar el equilibrio presupuestal de la SEA. Y lo único que se les ocurre para garantizar el equilibrio presupuestal de la SEA es meterle la mano al bolsillo de la población. No hay en la SEA partidas que se pudieran disminuir o eliminar que tienen que ver con privilegios, no solamente en sueldos, sino en la forma en que prestaciones o la forma en que se gasta el recurso. Pues sí, o sea, yo la verdad es que no soy especialista pues en lo institucional de la SEA, pero sí tengo experiencia como analista jurídica y pues en temas de derechos humanos como le he compartido aquí. Lo que sí le puedo decir, lo que sí analizo y noto a raíz de este acuerdo es que así como se habla de redistribución de la riqueza, también tendríamos que hablar de la redistribución en el costo de los servicios. Porque aquí lo que estamos notando en el acuerdo es que se está homogeneizando a los usuarios consumidores del agua, cuando en realidad pues, los usos y fines que le dan al vital líquido es muy distinto, ¿no? Estamos hablando que en algunos casos lo que se está intentando o lo que se hace en realidad es lucrar con el agua. Tenemos muchas concesionarias, les invito a que lean los informes de Bajo Tierra Museo del Agua, en los cuales han identificado concesionarias y que incluso hay relaciones entre las mismas concesionarias, más allá de que estén unidas por el título, también hay familias, ¿no?, que comparten estos temas. Y tienen que ver mucho con las empresas inmobiliarias, con los monstruos inmobiliarios, dijeran en Ciudad de México, los cárteles inmobiliarios, ¿no? Entonces, me parece que justo este uso inequitativo del agua, que se acapara en manos de unos cuantos y que está provocando desabasto en muchas colonias porque se les da prioridad a otras, ¿no? También tendría que reflejarse precisamente en la cuestión de la aplicación de las tarifas. Todo es política. Todo tiene una vertiente que nos lleva a admitir un contexto del que no nos podemos sustraer. Sí, claro. Y aquí me llama la atención, y por eso daba al comienzo un dato que tiene que ver con la temporalidad. Se publica el 26 de julio, hace una semana. Pero el acuerdo fue tomado el 6 de junio de 2024. Es decir, apenas
Unos días después de la elección general que tuvimos, tanto las federales como las estatales, y donde al panismo no le fue bien, fue un descalabro. Y esto no solo lo digo como una insinuación, como han dicho algunos, ¿no?, que es un desquite con la población. Lo digo porque parece un tic propio del panismo. Usted seguramente habrá de recordar que algo parecido ocurrió en 2009, cuando el Partido Acción Nacional perdió la elección. En aquella ocasión se jugaba la gubernatura y volvió el PRI al gobierno del Estado. Y en aquella ocasión el tema no era el agua, era el transporte. Y el transporte pasó de 5 a 6.50. Y de ahí no ha parado en su incremento. En 10 años, de 2009 a 2019, pasó a 11 pesos el transporte. Y el incremento fue de golpe prácticamente del 30%. ¿Sí? Entonces, ocurre en condiciones similares. ¿Sí? Entonces, llama la atención esta actitud. Yo veo un gobernador enojado. Es decir, siento que no está disfrutando su función pública, y esto parece como me permite especular que se trata de una reacción, ¿sí?, a la situación de descalabro electoral. Yo en lo particular creo que me voy a ajustar a los detalles técnicos y... Pero como ciudadana yo creo que sí vale la pena considerar estas otras coordenadas. Claro, creo que ningún evento tiene que desanclarse del contexto político, pero sobre todo, cuando fue el tema del transporte, yo me encontraba trabajando en el colectivo Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos, CLEI. Metimos un amparo solicitando el estudio socioeconómico y la razón de por qué se aumentó el alza en el servicio del transporte igual público. Que ahora también se omite el anexo técnico. Es correcto. Y lo que nos presentaron en el tribunal, allá en el juzgado de distrito, fue un estudio técnico socioeconómico de Lima. ¿De Lima? Sí, Perú. No era de Querétaro, era ¿Y de lo Lima. presentaron como si fuera de Querétaro? Ese fue el respaldo, pues, que ellos tenían para esa alza en la tarifa. Y creo que justo esos son los puntos que llaman la atención de la arbitrariedad de las decisiones cuando no se transparentan con la sociedad. Si usted se mete a la página de la CEA, va a encontrar que ya son vigentes desde el 5 de agosto las nuevas tarifas y ya están ahí. Y también te ofrecen la manera de calcular y de elegir de qué clasificación de usuario tú eres. Y cuando te dan la opción de saber por qué eres tú de tal o cual usuario, te remiten a la ley. Y a mí me parece que esto es otro problema de nuestras instituciones, ¿no? Tratar a las y los ciudadanos como si todos fuésemos juristas doctos, y precisamente también este es el ejercicio democrático y de esto habla la transparencia. Pues justo transparentar los procesos, claro, y acercar a las y los ciudadanos la información, que pueda ser un lenguaje comprensible, que sea fundamentado y motivado conforme al principio de legalidad, ni más ni menos. Y pues yo la verdad es que no sabría decirle si el gobierno está enojado o no está enojado con la cuestión electoral, pero lo que sí veo es que no está apegándose al principio de legalidad. Sí, al omitir ese anexo técnico, al hacer esto otro que me parece interesantísimo, que tiene que ver con la forma en que se afronta una responsabilidad pública que impacta directamente en la economía de la población. Y solamente remitiré a otro hecho que me parece relevante como parte de un contexto general y que tiene que ver con cierta armonía entre las políticas que tanto el PAN en el poder hoy como el PRI, que estuvo en el poder casi todo el siglo XX y volvió en 2009 para irse de nuevo, ¿sí? Yo recuerdo a un ecologista, no se le llamaba así en aquel tiempo, pero un defensor del medio ambiente, don Alfonso Adame, panista, que por su perfil de conocedor de este campo, aceptó integrarse al gobierno de Rafael Camacho Guzmán, priista,
y le dieron el cargo de subsecretario forestal. El hombre pues se integró con cierta ilusión de aprovechar el cargo para favorecer una agenda de medio ambiente, pero duró muy poco su gusto. En menos de un año ya estaba presentando su renuncia. Y una de las cosas que argumentó fue: dejé el gobierno de Camacho y Guzmán porque ahí solo querían gente de pachanga. No les importan los técnicos y no les importan las razones de la población. Entonces, es un elemento, no le pido su opinión, ¿sí? Simplemente para dejarle elementos a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, pues que hay un aspecto que no podemos omitir. Claro. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver justamente con la conducción política del Estado. Yo creo que el tema del agua ha sido efervescente en los últimos años. Me parece que no podemos dejar de atender lo que desde el 2019 ha sucedido en el Estado. No podemos olvidar pues esta que fue llamada Ley de Concesiones, ¿no? Las implicaciones de esta Ley de Concesiones que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente por este amparo que ingresa bajo tierra a Museo del Agua. Y bueno, que si bien fue atraído por la Suprema Corte de Justicia y esto debido al fast track que hicieron, ¿no? Precisamente súper rápido, en el cual garantizan una cantidad de litros disponibles para las y los ciudadanos queretanos y con esto ya como pues justo garantizar el acceso del derecho humano al agua, no quita todas las otras condiciones que se gestan y que se facultan como legales a través de esta ley. Y pues todas las represiones que han existido en el Estado, no podemos olvidarnos de lo que ha pasado en Ecolásticas, no podemos olvidar lo que ha pasado en Santiago Mexquiquiclán, lo que ha pasado en Amealco. O sea, todos estos movimientos sociales y estos levantamientos sociales responden precisamente a que no hay una distribución adecuada y un uso adecuado del agua. Y pues cierto también que hay un despojo de pueblos que poseen el agua para darlo a otros, ¿no? Y pues pensar en esta lógica de desarrollismo que se nos vende. Se anunció a principios de julio que iba a llegar un data center al estado de Querétaro y a simple vista se menciona que el sistema de enfriamiento, es lo que se ha comentado de manera oficial, no va a ser con agua. Los informes de ciertas instituciones reportan que se usan 38,000 litros cúbicos para el enfriamiento de los centros de información grandes, 38,000 metros cúbicos por mes. Esto nos está hablando 38 millones de litros mensuales. Eso sería un promedio. Pero no es transparente tampoco esta información todavía. Tampoco es accesible qué garantías se van a otorgar, pues, o qué está cediendo, pues, el gobierno para que llegue este tipo de empresas que al final tienen un costo en agua también. Abogada Laura García Santos, muchas gracias por todos esos comentarios. Un tema significativo que todavía hay que resistir las expresiones de figuras como Antonio Zapata Guerrero, diputado panista, que se atreve a regañar a quienes polemizan y dice que son irresponsables. Esto no es un asunto de polemizar, es un asunto de exhibir estas omisiones y las razones políticas que están detrás de estas decisiones. No hay ninguna decisión técnica, todas son decisiones políticas. Muchas gracias y le damos las gracias también a nuestra audiencia de radio y televisión. Muy buenos días. Buenos días. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.